Continuamos el tema con el punto cuarto, el modelo de regresión espacial. El modelo de regresión espacial no es más que un modelo econométrico en el que las observaciones son unidades geográficas, es decir, ya no son empresas ni son años, sino hablamos de países, regiones, ciudades. En este caso, como en todos los demás, estamos hablando de un modelo básico y en este modelo básico, si se cumplieran todas las hipótesis básicas, pues podría estimarse por mínimos cuadrados ordinarios y los estimadores tendrían las buenas propiedades que ya conocemos. Serían estimadores lineales, sin sesgados y óptimos. ¿Cómo saber si estas hipótesis básicas se cumplen y, por tanto, si podemos estimar con fiabilidad por mínimos cuadrados ordinarios? Pues también habrá que actuar de un modo similar. Lo que pasa es que a lo mejor algunos contrastes no son iguales, ¿vale? Pero en principio, pues lo primero que hay que hacer aquí, como siempre, es contrastar la bondad individual de cada uno de los parámetros estimados a través del test de signos, del test T, contrastar también la bondad del ajuste, utilizar el R cuadrado ajustado u otras medidas sobre los errores. Contrastar la existencia de rango pleno, que es relativamente fácil, porque si obtenemos los resultados de la estimación ya está, pero dentro de esta hipótesis se trataría de contrastar la multicolinealidad excesiva, que esto es bastante común, como hemos visto que pueda producirse, o aplicar otros contrastes, pues como el test F de Chow espacial, que es muy similar al test de Chow de series temporales, el test de normalidad, de homoscedasticidad, de autocorrelación espacial, de regresores estocásticos, es decir, que el modelo espacial no se libra de los test que son habituales en la econometría y además, pues bueno, es lógico que sea así. Al fin y al cabo, estamos hablando de un modelo econométrico. Si, por ejemplo, exponemos, como en el punto 5 vamos a hacer, uno por uno, todos los pasos que tenemos que recorrer, pues podríamos decir que el trabajo con un modelo econométrico, antes de poderlo aplicar, pues debería de constar de unas 6 etapas, ¿no? Tendríamos en primer lugar pues el análisis exploratorio del que ya hemos hablado, la especificación del modelo, la estimación, el contraste de significación individual de los parámetros estimados, el análisis de bondad del ajuste y los contrastes de cumplimiento de hipótesis básicas. Por ejemplo, vamos a ver un modelo en el que, como hemos dicho antes, la variable SCPR, que era la variable de la tasa de delitos, el total de delitos por habitante en las provincias españolas, se pone en función de una serie de variables, ¿no? Entonces, el análisis exploratorio se centra en una primera fase en analizar esta variable, que es la variable endógena del modelo. Y bueno, pues en un primer momento nos planteamos hasta qué punto pues esta variable endógena pues puede ser bien explicada pues por esta otra variable que vimos en el capítulo anterior, que es lo que llamábamos la tasa de delitos esclarecidos por la policía, ¿no? Que es una variable que vamos a considerar pues variable explicativa, así como otras explicativas que vamos a incluir también. Entonces, en esta primera análisis lo que vemos es que pues tenemos el histograma de frecuencias. Estos son los datos aquí en el de la línea horizontal, serían los datos de la tasa del total de delitos per cápita. Entonces vemos, bueno, que hay una provincia que es la que menor tasa tiene de toda España, que por curiosidad pues hemos iluminado, y es la provincia de Teruel. La provincia de Teruel es una provincia tranquila, está claro, es la que menor tasa de delitos per cápita tuvo en el año 99, pero luego vemos que hay 9 provincias que están aquí justo al otro lado, ¿no?, con las mayores tasas de delitos per cápita, ¿no? Estas 9 provincias, como vemos, están todas prácticamente o casi todas en el arco mediterráneo, ¿no? Quitando la provincia de Pontevedra, que se encuentra en el noroeste. Por tanto, ya vemos alguna tendencia. Vemos que las provincias, por ejemplo, con valores más claritos, que son las provincias con menor tasa de delitos, están más bien en el interior peninsular, mientras que en el arco mediterráneo y en algunas otras provincias costeras, pues en líneas generales se estarían concentrando las provincias con mayores tasas de delito. Si además continuamos aplicando técnicas de análisis exploratorio y representamos esta misma variable pero utilizando el mapa de percentiles y destacamos, por ejemplo, pues de nuevo el atípico de Teruel, y dentro de las que vimos que eran las provincias del arco mediterráneo, curiosamente la que mayor tasa de delitos tiene no está ahí, es la provincia de Pontevedra, que está precisamente destacada en un color más oscuro. Si utilizamos el mapa de caja y el diagrama de caja, pues vemos que curiosamente en este caso, ¿no?, cosa que, bueno, por un lado hay que decir gracias a Dios, ¿no?,
pues la distribución no es muy dispersa. ¿Por qué digo lo de gracias a Dios? Porque estamos viendo que no hay valores atípicos ni por abajo ni por arriba. Es decir, tampoco los hay por arriba. Por arriba, ¿qué querría decir? Pues provincias que tuvieran valores de delitos per cápita exageradamente elevados con el resto, respecto del resto de provincias. O sea, que hubiera unos desequilibrios muy grandes, provincias muy peligrosas, por así decirlo, comparativamente con el resto. Pues no. Esta es una distribución pues muy leptocúrtica, donde los valores, los puntitos azules, están bastante concentrados, o bien dentro de la caja, o bien un poquito más arriba o abajo, pero cuando hemos multiplicado el recorrido intercuartílico por 1,5 y lo hemos sumado a la mediana y lo hemos restado a la mediana, hemos llegado a unas cotas por encima y por debajo de las cuales ya no hay observaciones. Por tanto, que es un diagrama que permite detectar atípicos en el sentido estadístico de la palabra, pues hay que decir que aunque Teruel es la provincia con menor tasa de delitos per cápita y Pontevedra es la provincia que mayor tasa de delitos per cápita tiene, pero estadísticamente hablando no hay ninguna provincia que podamos decir que tenga un valor atípicamente elevado y atípicamente bajo en la tasa de delitos per cápita, sino que en general siempre habrá una que tenga más y otra que tenga menos, pero en general están todos los valores bastante concentrados en torno a la media y a la mediana. Si representamos ahora la correlación de la variable endógena con las exógenas, ¿no? Pues aquí ya vemos que intervienen otras variables. Tenemos que en ordenadas vamos a representar el logaritmo. Además, las hemos transformado en logaritmos porque el modelo se va a expresar en logaritmos. Sería el logaritmo de la tasa de delitos per cápita en todos los ejes de ordenadas. Y en los ejes de abscisas pues tendríamos también en logaritmos la tasa de delitos esclarecidos por la policía. También vamos a utilizar como una variable explicativa la población urbana que hay dentro de cada provincia, entendiendo por población urbana aquellos municipios que tienen una población por encima de los 10.000 habitantes. Entendemos que cuando una población supera los 10.000 habitantes, el INE le da la consideración de municipio urbano y pues por su tamaño pues entendemos que hay una aglomeración de personas y por tanto una mayor probabilidad, ¿no?, de que haya delitos por habitante, claro. Y en el caso de la tasa de extranjeros, pues igual el número de extranjeros partido por el total de la población, también esperamos una relación directa, así como por ejemplo ya vimos anteriormente que con los delitos esclarecidos por la policía la relación es inversa, porque lo lógico es que allí donde la policía es más eficaz, pues se cometa el menor número de delitos, ¿no? Y por último el nivel educativo. El nivel educativo, que es una variable pues muy relacionada con la renta, lo que llamaríamos el nivel socioeconómico de la población. Aquí esperábamos una relación positiva. Realmente se da, pero muy leve. Mucho menor, como estamos viendo, por el grado de dispersión entre los puntos y la línea de regresión, ¿no? Y bueno, es lógico pensar que aquellas provincias en donde el nivel educativo es mayor, el nivel socioeconómico es mayor en general, también la renta, pues la tasa de delitos va a ser inferior. Por eso esperaríamos una relación negativa. Sin embargo, curiosamente, a nivel provincial no nos sale negativa, nos sale positiva. Es decir, nos sale que, aunque ya digo que no se ajusta muy bien, pero así en teoría, pues a medida que aumenta el nivel educativo en una provincia, aumenta el número de delitos. Quizá porque aquí hay cierta... primero, que el ajuste no es muy bueno, para empezar, por tanto es un ajuste positivo pero no significativo, ¿no?, en este caso, y luego porque bueno, también pudieran darse otros elementos, al ser un agregado, pues están considerando otras cuestiones. ¿Por qué? Pues porque sabemos que allí donde hay mayor nivel educativo, la población está más formada, es normalmente en las zonas urbanas, y en las zonas urbanas, como vemos, pues la tasa de delitos es mayor, ¿no?, que las zonas rurales o no urbanas. Total, que si nosotros representamos en un diagrama de dispersión, como acabamos de hacer, la variable endógena versus cada una de las explicativas, como vemos, lo que obtenemos, o podemos obtener, hay una opción en el programa Geoda, es que este slope no sea el beta gorro, que es lo que veíamos antes, no sea la pendiente, ¿no?, en el valor estimado para la pendiente en la regresión de la variable y sobre la x, sino que si le pedimos, que el programa lo hace automáticamente, estandarice las variables,
Entonces lo que hace es que la media, al estar estandarizada, la media de cada variable vale 0, entonces por eso están todas centradas en el origen de coordenadas, porque las variables están estandarizadas, y entonces al estar estandarizadas se puede calcular fácilmente, ¿no? La pendiente coincide exactamente con el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Entonces lo que tendríamos, esto lo veremos cuando vayamos a las aulas de informática y veamos cómo podemos pedirle al programa que nos calcule el diagrama de dispersión con las variables estandarizadas, pues cuando obtengamos este resultado, este slope, la pendiente, sería el coeficiente de correlación lineal. Entonces vemos, por ejemplo, pues qué elevado es, por ejemplo, entre la tasa de delitos y la tasa de delitos esclarecidos. Elevado y negativo. Negativo en el sentido de que la relación es inversa, pero es muy elevado, es decir, la relación es fuerte, es importante, ¿no? Y, por ejemplo, aquí, pues como decíamos, es positiva, pero es bajísima, o sea, no significativa, es casi cero. El coeficiente de correlación es 0,08. Bien, vamos a ver el modelo, o sea, ¿cómo sería este modelo? Bueno, pues ya hemos dicho que la tasa de delitos per cápita lo vamos a poner en función de una serie de variables, los delitos esclarecidos, el porcentaje de población urbana que hay en los municipios urbanos sobre el total de la población de la provincia, o sea, si es una provincia muy urbana, por el tipo de municipios que tiene, o muy rural, la tasa de extranjeros y el nivel educativo. Cuando hablamos del nivel educativo, en concreto sería el porcentaje de personas que tienen título de secundaria, formación profesional y título universitario sobre el total de personas de 16 y más años. En principio, pues por una serie de consideraciones dentro de la teoría socioeconómica y de lo que es la criminología, el modelo debería de ser especificado en forma exponencial. Y por tanto ser linealizado mediante logaritmos. Entonces, si obtenemos el logaritmo de la variable endógena, sería el logaritmo de la segunda parte, que en concreto sería el logaritmo de beta 1, que vamos a llamarle beta 1', es otro término independiente, más beta 2, que está como exponente por el logaritmo de los delitos esclarecidos, etcétera, etcétera, hasta llegar a el logaritmo de u sub i, que es v sub i. Y una vez más, aquí pues nos hacemos las mismas preguntas que nos hacemos con cualquier modelo econométrico. Nos preguntamos si podría haber multicolinealidad excesiva entre alguna de estas variables. Por ejemplo, no sé, a mí se me ocurre, a lo mejor no es así, pero hombre, que en la variable, por ejemplo, porcentaje de población urbana sobre población total, pues este porcentaje en las provincias que son más urbanas, pues se va a dar también que la tasa de extranjeros es mayor. Ya digo que no tiene por qué ser, pero se me ocurre que pudieran estar muy, muy correlacionadas, ¿no? O, por ejemplo, la tasa de población urbana con la tasa de educación superior, por ejemplo, ¿no? Aquellas provincias que son más urbanas, pues son aquellas en donde también las tasas de educación superior van a ser más elevadas. Entonces, pudiera haber multicolinealidad excesiva entre esas variables. No lo he calculado, pero se me ocurre que es lógico. También pudiera tener omisión de alguna variable relevante. Eso también es lógico, porque estamos tratando de un tema de tipo social muy, muy delicado, el tema de por qué hay o no hay delitos en una provincia. Hemos utilizado una serie de variables que en la literatura científica se han destacado como útiles, pero sabemos pues que habría otros muchos condicionantes y que pudiéramos estar omitiendo algo, pues sencillamente porque carecemos de datos o porque lo hemos omitido por no haber hecho una buena investigación. Eso siempre es posible. Por otro lado, hay una duda sobre la realidad de un regresor estocástico. La variable clear, que es tan importante, que son los delitos esclarecidos, es una variable que aparece como explicativa de la tasa de delitos. Pero es que podríamos plantearnos también al revés, que la tasa de delitos pudiera ser explicativa de la tasa de los delitos esclarecidos. Pudiera haber algún tipo de relación en una dirección o en otra, ¿no? Es verdad que, bueno, pues si la policía en una provincia, ¿no?, pues esclarece delitos con más eficacia, porque es más eficaz que en otra provincia, pues claro, en esa provincia también habrá menos delitos, ¿verdad? Pero, hombre, también es verdad que si en una provincia, pues yo qué sé, los delitos pues son bajos, son pocos, ¿no?, no se cometen muchos delitos, pues claro, también sea más fácil para la policía resolver los casos, porque tiene menos casos que resolver, ¿no? O sea, muchas veces pues es inevitable, nunca se tienen todos los efectivos policiales que se
sería necesario. Entonces, bueno, pues también puede darse la relación al contrario. Por eso es normal que nos preguntemos por este regresor estocástico. Habría que contrastarlo. Así como, por ejemplo, el cambio estructural. Hemos visto claramente una tendencia. Hay provincias en la parte de la costa, sobre todo de la costa mediterránea, con unas mayores tasas de la variable endógena, ¿no? Claramente distanciadas o diferentes de las provincias del interior. Entonces, pudiera ser que el modelo se comportara de manera diferente en estas provincias que son de la costa y que tienen unas características de tipo económico, una estructura económica basada en el sector servicios, en el turismo. Es posible que el comportamiento de las betas, de las elasticidades sea diferente que en las provincias del interior, que son diferentes, son más tranquilas, tienen otra estructura productiva, otra mentalidad incluso en la población que habita en ellas. Pues es posible, es otra cosa que habría que preguntarse. Y por supuesto, como siempre, aunque aún no lo hemos visto, habría que preguntarse si la perturbación aleatoria tiene problemas, en principio fuera no normal, no lo hemos puesto aquí, pero hemos hablado antes de ello, o que hubiera heteroscedasticidad, o que pudiera haber autocorrelación espacial, en este caso autocorrelación de tipo geográfico, que esto lo veremos en econometría 2. En una primera estimación, la salida que nos ofrece el programa Geoda es bastante parecida a la salida que nos da IBIUS. Por lo pronto, esta parte central que hay aquí es prácticamente igual. O sea, lo que tenemos es cada una de las variables, desde el término constante hacia la última de ellas, el coeficiente estimado o estimador, su desviación típica, la t, que siempre va a ser el cociente entre el coeficiente y la desviación típica, y la probability, que es el nivel de significación asociado al rechazo de la hipótesis nula, siendo la hipótesis nula que el parámetro teórico fuera 0. Por otro lado, la R cuadrado ajustado y otro tipo de estadísticos globales, en vez de venir en la parte de abajo, que es lo que hace IBIUS, pues aquí aparecen en la parte de arriba, pero en realidad es lo mismo. Se dice cómo se llama la base de datos y se dice cómo se llama la variable endógena. Y bueno, he presentado por ahora un estadístico que es un estadístico de multicolinealidad, que es el número de condición de multicolinealidad, y que vimos en los apuntes en el tema 6, que era un número que por convenio estaba establecido que cuando era superior a 30 o 40, pues podíamos tener problemas de multicolinealidad. Y como vemos aquí, en fin, yo he visto números mucho más superiores, pero parece que al tener un número de 46, pues estamos un poquito en el límite o cercanos a lo que sería ya un problema muy, muy grave. O sea, no podemos omitirlo, hay que destacarlo un poquito en rojo. Incluso, pues hemos destacado en rojo también lo que pasa con esta variable, la tasa de extranjeros. Todas ellas están en logaritmos, como vemos, ¿no? La tasa de extranjeros, ¿qué le pasa? Pues le pasa que no es estadísticamente significativa. El término independiente no le hacemos caso, vemos que las demás sí lo son, menos esta precisamente, es decir, tiene un p-valor que es superior a 0,05, por tanto 1 menos ese p-valor por 100, pues no da por encima del 95%, con lo cual deberíamos de aceptar la hipótesis nula de que el coeficiente vale esto, pero de que el parámetro teórico vale 0, y por tanto que la variable no debería de estar aquí. Con el resto de variables, como decimos, a nivel de estadístico no hay problemas, tampoco lo habría a nivel de signos, porque vemos que el signo esperado es negativo en el caso de la tasa de delitos esclarecidos, y en el resto, quitando en la tasa de nivel educativo, que esperábamos un signo negativo, en el resto pues sale positivo, ¿no? Aquí vemos que, por ejemplo, en el diagrama de dispersión no salía negativo, sin embargo aquí, en conjunción con el resto de variables, esta variable como que se arregla, al menos obtiene un signo que es el que nosotros esperábamos, y es que las provincias con mayor en nivel educativo pues son aquellas que tienen una menor tasa de delitos esclarecidos y viceversa. En cuanto al R cuadrado, pues vemos que 0,6 es un R cuadrado que lo hemos destacado en rojo porque tampoco es muy elevado. Es verdad que estamos tratando pues con una base de datos de tipo espacial, de corte transversal, no es un modelo clásico de corte estructural y por tanto, al estar las variables transformadas en logaritmos también, pues esperamos, no sé, una cierta dificultad para ajustarlo. Y bueno, pues claro, no podemos ser muy exigentes ni estar esperando R cuadrados de 0,9, pero un 0,6 pues hombre, se considera un poquito en el límite de lo que sería aceptable y por tanto, si no obtenemos un mayor resultado, pues también nos estamos preguntando si nos faltaría alguna variable relevante, porque efectivamente el resto que hay ahí, ese 38% restante, es error. Entonces, bueno, pues hay que continuar adelante.
Además del test del número condicional, podríamos también calcular el test de Klein. Lo que hemos hecho aquí es hallar, que no he puesto los gráficos al completo porque sería muy complicado, pero hallar el diagrama de dispersión, como hemos visto antes, pero en este caso de cada explicativa con el resto, ¿no? Y entonces, bueno, he copiado solo la parte de arriba, lo que es el slope, que cuando están en desviación estandarizadas, ¿no? Como hemos dicho antes, las variables estandarizadas corresponde exactamente con el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Entonces vemos que realmente la correlación no es excesivamente elevada. Bueno, aquí a lo mejor entre la tasa de población urbana y la tasa de extranjeros, lo que decíamos antes, es un 0,6. También entre la tasa de personas con educación superior y la tasa de extranjeros también. Y donde es más fuerte la correlación es entre la tasa de municipios urbanos y la tasa de la educación superior. Es prácticamente igual a la raíz cuadrada del R cuadrado. Entonces, aunque propiamente podríamos quedarnos muy tranquilos porque no ha superado la raíz cuadrada del R cuadrado, pero realmente está casi superada, ¿no? Entonces, estamos muy cerca de lo que es una multicolinealidad excesiva, como ponía ya de manifiesto este valor anterior del 0,46 del número de condición de multicolinealidad. Podemos optar por sustituir alguna variable y si no, pues sencillamente podríamos arriesgarnos un poco, aceptar una cierta ineficiencia en los estimadores y seguir adelante. Una cosa que habría que hacer, como hemos visto aquí, esta variable parece que no resulta relevante, pues bueno, pues habría que eliminarla del modelo, podríamos eliminarla y ver qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que vemos que pasa es, bueno, pues que tenemos que el R cuadrado ajustado, que es aquí el que hay que comparar, como hay una variable menos, ¿no? Pues el R cuadrado ajustado el R cuadrado en principio baja, debería ser inferior, ¿no? Es decir, aquí es 0,6266 y aquí es 0,6238. Por tanto, como decíamos, es partidario del burro grande, ¿vale? Porque aquí es mayor, pese a que hay una variable no significativa, es mayor que aquí. Sin embargo, si nos vamos al R cuadrado ajustado, el R cuadrado ajustado es mayor en esta ecuación que en esta de aquí. Aquí tenemos 0,5934 y aquí tenemos 0,5993. ¿Por qué es mayor? Porque está diciendo que me ha merecido la pena eliminar la tasa de extranjeros, que es la que habíamos eliminado, ¿no? Porque el modelo ahora es más parsimonioso. Está explicando prácticamente lo mismo que el anterior y por tanto merece la pena ganar un grado de libertad, que es lo que hacemos al eliminar la variable. Y entonces ahora ya sí, ya obtenemos que todos los parámetros o los estimadores son significativos, que tienen el signo esperado. Y ha bajado un poquito el número de condición de multicolinealidad, pero tampoco tanto porque vemos que realmente hay una multicolinealidad muy grande aquí entre estas dos. Esto lo seguimos manteniendo, tenemos que ser conscientes. Si hubiéramos hecho todos los contrastes, que no lo vamos a hacer, pues bueno, de lo que si tenemos o no un regresor estocástico en la variable clear, etcétera, etcétera, bueno, pues supongamos que este es el modelo definitivo. Bien, este modelo que tenemos aquí, que lo hemos expresado en la forma vectorial, el modelo estimado, es un modelo que podemos utilizar ya pues para explotar los resultados. Por ejemplo, una primera conclusión que se extrae de este modelo, pensad que está en logaritmos. Por tanto, si está en logaritmos, puedo ya directamente comparar los parámetros y decir, pues mira, en valor absoluto el mayor es el de clear, lo que ya me imaginaba, o sea, la variable, que además era la que más correlación 2 a 2 tenía con la endógena, la variable más influyente sobre la endógena es la tasa de delitos esclarecidos, ¿no? Con un coeficiente de un 2,39, muy superior a lo que sería la influencia sobre la variable endógena de la tasa de municipios urbanos y de la tasa de nivel de educación superior. Y además, podemos ir más lejos y decir, bueno, es que el incremento en un 1% de los delitos esclarecidos por la policía supone un descenso del 2,4% en la tasa de delitos, ¿no? Aunque también es verdad que, bueno, que como no hemos analizado la posible endogeneidad en la variable clear y sospechamos que pudiera tener una naturaleza de regresor estocástico importante, pues hombre, hay que ser cautos también con este 2,4. A lo mejor antes teníamos que haber analizado si era o no un regresor estocástico y en caso de haberlo encontrado también existe en los modelos geográficos o en los modelos espaciales la opción de estimación por mínimos cuadrados en 2 etapas, con lo cual tendríamos que buscar unos buenos instrumentos o variables instrumentales para hallar una variable proxy de LClear que pudiéramos sustituir y para volver a reestimar el modelo.
Y podemos hacer un ejercicio de simulación, ¿vale? Supongamos, por ejemplo, que como son datos del año 99, pues en la provincia de Tarragona el gobierno de la Generalitat se propusiera en este año incrementar la tasa de educación superior pues en un 25% y en un plazo muy amplio de 15 años, pues hasta el 2014. Una pregunta, había muchas preguntas que hacerse, pero a lo mejor una, sabiendo que la tasa de educación superior es una buena variable explicativa de la tasa de delitos, ¿no? Pues es utilizarla para saber qué impacto tendría esta política sobre la tasa de delitos en esta provincia, suponiendo que el resto de variables se va a mantener constante, que es mucho suponer. Podríamos suponer también pues que bueno, que como se va a formar a la policía y tal, pues que vamos a mejorar en la tasa de delitos esclarecidos, que se puede hacer una evolución a futuro de cómo va a evolucionar la provincia y qué porcentaje de municipios urbanos va a tener. Entonces cambiarían pues todos los valores de las variables. Pero por no complicar mucho la cosa, vamos a suponer que esa política se aplica solo sobre esta variable que es la tasa de educación superior. Entonces, vamos a buscar cuáles son los datos para Tarragona. Los datos para Tarragona de la variable en cuestión en logaritmos de la tasa de educación superior es pues menos 0,9245. Como está en logaritmos, pues no nos dice nada, pero si hallamos la exponencial de este número, pues tenemos que es un 39,67%, o sea, un 40%. ¿Qué quiere decir este 40%? Esta sería la tasa de educación superior. Bueno, pues que de cada 100 habitantes en Tarragona, 40 son personas que tienen pues un título de secundaria, bueno, que tenían en el año 99, claro, un título de secundaria, de formación profesional o de formación universitaria. Por otro lado, pues también pues tendríamos aquí el dato de la variable endógena. Este sería el dato de la tasa de delitos en Tarragona en el año 99, pero en logaritmos, claro, de nuevo un dato raro, porque en logaritmos pues serían menos 2,82, pero lo mismo, si hallamos la exponencial, en realidad la tasa de delitos en Tarragona era de 5,93%, o sea, de un 6%. O sea, digamos que de cada 100 habitantes, por cada 100 habitantes se cometían 6 delitos en la provincia de Tarragona, en términos generales, ¿no? Medios. La tasa de delitos esclarecidos, pues en logaritmos es de 1,3342 y la tasa de la proporción de municipios urbanos, pues era en logaritmos de menos 0,1949. Bueno, estos datos son los que hay que tener en cuenta. ¿Para qué? Para introducir en el modelo. Pero antes tenemos que calcular ese 25% que el gobierno de la Generalitat se comprometió a incrementar sobre la tasa de educación superior. O sea, si las tasas eran pues de casi de un 40%, elevarlo en un 25% es que las tasas llegaran en el año 2014 a ser de un 50%. O sea, que la mitad de la población de Tarragona tuviera formación secundaria, formación profesional o universitaria. Bien, ¿cómo se expresa ese 50% de Edu 14 porque es en el año 2014, ¿no? ¿Cómo se expresaría en logaritmos? Bueno, pues hay que sacar el logaritmo de 0,5, ¿no? Y entonces tendríamos 0,701453. Bien, pues este es el valor que vamos a sustituir donde pone el Edu 99, ¿vale? El 0,76 y el 0,76. Los coeficientes son los coeficientes y los valores de las variables, LClear, LURB, son los valores que hemos dicho se van a mantener constantes en el año 2014 y son los valores que tenemos aquí. LClear 1,33 y LURB 0,19. Pensar que están en logaritmos, por eso también aquí lo hemos obtenido en logaritmos. ¿Y qué obtenemos? Pues obtenemos un valor en el año 2014 estimado para la tasa de delitos de menos 3,72. De nuevo, esto es un dato raro, pero si hallamos la exponencial de este dato, tenemos que la tasa de delitos sería de un 2,42%. Es decir, un incremento en un 25% en las tasas de educación superior tendrían muchos impactos, por supuesto, en la provincia de Tarragona. Pero uno de ellos, si este modelo está bien, es decir, nos podemos fiar de estos estimadores, ¿vale? Si este modelo estuviera bien, pues este incremento en un 25% en 15 años tendría una disminución que pasaría del 6% en la tasa de delitos al 2,42%, poco menos del 2,5%. Es decir, el descenso en la tasa de delitos en 15 años sería de un 58%, lo cual pues sería interesante, sería muy interesante, sería una manera pues que tendría pues en este caso las personas de política económica de defender los gastos, las inversiones que tendría que hacer la Generalitat, por ejemplo, para incrementar en 15 años en un 20%, en un 25% las tasas de educación superior.
Y bueno, pues por último, la bibliografía. En este caso, el libro más importante es el libro de análisis de datos espaciotemporales para la economía y el geomarketing, que es el libro del que procede la lectura, así como otros materiales, sobre todo el material de Geoda, el manual, que también os lo voy a dar para poder hacer la práctica.